Un cordial saludo, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la curva característica de entrada de un transistor BJT. En esta oportunidad tenemos un circuito eléctrico que tiene dos fuentes de alimentación, B1 y B2. Tenemos un transistor NPN, una resistencia de base. Podemos observar que en esta oportunidad, si este transistor no tiene en la base un voltaje de saturación mayor a 0.7 voltios, como podemos observar en esta gráfica exponencial, el transistor se va a comportar como un switch abierto y en tal sentido no va a transitar la corriente por el colector. Aquí podemos observar que tenemos un bombillo, un foco, una lámpara. Mientras no esté el voltaje de base mayor a 0.7 voltios, entre base y emisor no va a circular la corriente, los electrones, para poder generar que este bombillo prenda, esta lámpara prenda. Mientras tanto, tenemos la resistencia de base, tenemos una diferencia potencial entre base y emisor. Siempre cuando vamos a hacer un chequeo de estos componentes para ver si el comportamiento está bien o el transistor está bueno, chequeamos entre base y emisor, dependiendo cómo está la configuración, si es NPN o PNP, para ver si está bien. Aquí podemos observar que si el voltaje es adecuado, esta barrera de potencial, podemos observar 0.7 en caso de los diodos de silicio, 0.7 para que pueda activar el diodo. Podemos observar que es una gráfica exponencial cuando pasa la corriente por este punto entre base y emisor. El voltaje es pequeño, pero la corriente es bastante considerable, podría decirse así. Este es el caso de la curva de entrada del transistor NPN. Aquí podemos observar gráficamente de forma independiente tanto el voltaje de base 1 y base de emisor. Aquí podemos observar, este es el comportamiento que da el capacitor cuando carga. Podemos cargar y la forma de descarga. Esto aquí, a su vez, cuando pasa por el componente UJT, él va a crear un pico y vuelve una corriente constante. Esta corriente constante es producto del paso del voltaje por la resistencia de carga. Aquí tenemos el capacitor cuando carga y aquí tenemos el pico que va a activar el otro componente que va a estar asociado a este circuito. En este caso es el tiristor, un SCR, un triángulo. Carga el capacitor, el pico en B1 para disparar y activar el SCR, y descarga el capacitor y volvemos otra vez a ver una corriente lineal. Este va a ser el procedimiento normal del UJT. Este va a ser la forma de trabajo del UJT, tanto voltaje de emisor y tanto en voltaje de base 1. Se complementa este aumento de voltaje con este pico de voltaje. En este caso podemos observar en este diagrama eléctrico que tenemos la alimentación, tenemos un diodo Zener que a través del voltaje Zener controla un voltaje constante, tenemos el capacitor que hemos conversado, tenemos la resistencia, en este caso una resistencia de 10 kiloohmios variable, tenemos el UJT y tenemos asociado un SCR. ¿Qué va a suceder aquí? Que va a haber un voltaje constante a través del voltaje Zener. Este capacitor se va a cargar, tanto así que va a activar el UJT, la base del UJT. A través de R1 se va a crear un disparo producto del voltaje que se suministra este capacitor electrolítico y nos va a disparar el SCR. Esta es la función primordial de este elemento en un circuito electrónico. Un cordial saludo, profesor. Mi nombre es Ken Estrado y esta oportunidad me toca hablar sobre el transistor UJT, Unijunction Transistor. Podemos decir que este es un transistor, pero en realidad es un tiristor. ¿Qué es un tiristor? Es un elemento que puede conducir muy bien o no puede conducir muy bien ciertos valores de electricidad y voltaje. Aquí podemos observar en su más primitiva presentación, que es un elemento que tiene un emisor, tiene base 2, tiene base 1 y tiene un material N o P de acuerdo a las circunstancias.
Y en el centro, en este caso, tenemos material P. Esta es la forma, la presentación, que en realidad se traduce de esta forma. Un diodo en esta parte de E, que es el emisor, con una unión P. Aquí está el ánodo y el cátodo. Estas dos, B1 y B2, son estas dos resistencias que están aquí. Si lo llevamos a los símbolos electrónicos, tenemos este símbolo parecido a un MOSFET, pero en realidad no lo es, porque tenemos base 1, base 2 y tenemos esta estructura. Estas son las resistencias internas del componente. Esto es un canal P. Y viéndolo desde el punto de vista de componente real, tenemos que base 1, base 2 y el emisor en el centro. Podemos decir entonces que esto es de la familia de los tiritores, porque nada más lo que tiene primitivamente, como le dije, dos capas, tanto N como P. No tiene más capas como podría tenerlo un BJT o podría tenerlo un MOSFET. Se utiliza en el área industrial para activar tanto un TRIAC como un SCR a través de un disparo, de un pico. Vamos a continuar con la exposición.